Hola, buen día para todos. Mi nombre es Ingrid Daniela Gómez Giraldo. El día de hoy mis compañeros y yo les vamos a presentar nuestro primer portafolio de Educación Liberadora. El tema es Educación Liberadora como proceso emancipador desde la paz y la interculturalidad. Este portafolio fue elaborado por Danit Ceballos Pérez, León Alberto Salinas Rivera, Karen Cristina Mena y quien les habla, Ingrid Daniela Gómez Giraldo. En esta infografía vamos a responder una serie de preguntas sobre la educación liberadora como proceso emancipador desde la paz y la interculturalidad. La educación para la paz es importante porque puede ayudar a reducir la violencia, construir una cultura de paz, fomentar el respeto a los derechos humanos y desarrollar habilidades. Existen muchas acciones para la no violencia: tolerancia a las diferencias, el fomento del diálogo, resolución pacífica de conflictos. La educación intercultural puede ser una herramienta importante en los procesos de transformación social. Desde que es referente la educación liberadora se convierte en un proceso de emancipación social. ¿Cómo integrar la educación interculturalidad a los procesos de transformación social? ¿Cuáles experiencias y realidades desde su contexto permiten evidenciar la vivencia de la paz y la interculturalidad? El municipio de Urdaneta, Antioquia, fue escogido como el contexto para evidenciar las vivencias de la paz y la interculturalidad. En este territorio es un factor clave ya que está presente en la cultura campesina y la cultura indígena, la cual deja la herencia como pueblo y como pobladores. Hola, cordial saludo, mi nombre es León Salinas, estudiante de Trabajo Social, y para el curso de Educación Liberadora vamos a intentar hablar sobre cómo integrar la educación intercultural a los procesos de transformación social. El primer elemento que vamos a traer en este espacio para dar contestación al interrogante es planteando una frase del autor Friedrich Engels, cuando plantea: la verdad del opresor reside en la conciencia del oprimido. Esta pequeña reflexión es para introducir el tema y es hacer notar que la capacidad consciente del individuo oprimido, cuando no da cuenta de esas realidades que lo atraviesan, que lo someten, va a seguir siendo un elemento reproductor de las estructuras imperantes de un modelo clásico de educación, un modelo clásico de economía y un modelo clásico de político. Por lo tanto, la educación como proceso de socialización de las instituciones, es decir, el proceso de educación se da primariamente, como lo comprende la sociología, desde la casa y desde la escuela. Entonces, cuando hablamos de proceso de transformación social, es intentar comprender e indagar que cómo nosotros de manera inconsciente somos reproductores de esos modelos clásicos. Entonces, cuando hablamos de la casa como elemento de reproducción, tenemos que hacer esa primera transformación desde nuestros hogares y que las instituciones educativas trasciendan más allá del aula, que se desligue o se invite también a la comprensión de disciplina que hay entre el educando y el educado. Es decir, cómo interpolar también la capacidad del estudiante a través de procesos de transformación en la forma y la medida en que el individuo aprende. Por lo tanto, desde la educación intercultural, cómo integrarla a la transformación social, podríamos decir que el primer elemento es ponerlo en la agenda pública. Y ponerlo en la agenda pública significa, en primera medida, entender que esto requiere un lugar de enunciación para poder ser, ¿sí? Y ese espacio de enunciación es el elemento del ejercicio de lo político. Segundo, la transformación social es entender que esto es un contexto histórico definido. Por lo tanto, cuando podemos situar un contexto histórico definido y esas relaciones sociales y culturales que rodean ese evento, para este caso la interculturalidad, tenemos que entender que debemos abordarlo de una manera amplia. Y abordarlo de una manera amplia es desde la capacidad dialógica entre las sociedades y entre los. Hola, mi nombre es Dani Ceballos, estudiante de quinto semestre de Trabajo Social de la Universidad Uniclariana. Mediante el presente trabajo estaremos dando un breve aporte sobre la educación liberadora, enfocándonos a partir de la misma como proceso emancipador desde la paz y la interculturalidad.
Como es de saber, en todos los contextos hay experiencias y realidades que permiten evidenciar la vivencia de la paz y la interculturalidad. Para este ejercicio decidimos escoger el municipio de Uramita, Antioquia, como ejemplo de un contexto de esas experiencias y realidades. La ubicación geográfica de Uramita es la siguiente. Se encuentra ubicado en el occidente antioqueño y limita con los siguientes municipios. Al norte y el oeste con Dabeiba, al este con Peque y Cañas Gordas y al sur con Cañas Gordas y Frontino. La distancia a la ciudad capital es de 172 kilómetros de Medellín. Tiene una extensión de área de 234 kilómetros cuadrados. Este municipio cuenta con 8 barrios, 42 veredas y 2 corregimientos. La altura promedio es de 1.200 metros sobre el nivel del mar y la temperatura promedio es de 28 grados centígrados. Ese municipio tiene 8.238 habitantes según el DANE. Según el DANE, la población por área de residencia para el municipio de Uramita en el año 2019 es la siguiente. En el área rural se encuentra el 68% de la población y una menor proporción en el área urbana, que es del 32%. De la población rural, el 2% hace parte de la población indígena, la cual se encuentra ubicada en 2 asentamientos, que son Santa María y Charcón, las cuales conforman un resguardo. La población en su mayoría se encuentra ubicada en el área rural, evidenciando un escaso desarrollo económico. En este territorio, la ancestralidad es un factor clave y de suma importancia, ya que está presente la cultura campesina, la cultura indígena, la cual deja la herencia como pueblo y como pobladores. Desde esas dos formas, cada una han aportado a la construcción de ciudadanía uramiteña y aún se mantienen vivas. Desde sus características propias aportan esfuerzos a la transformación y al desarrollo del pueblo. En ese orden de ideas, mencionaremos algunas prácticas culturales que aún se siguen dando a través del tiempo, prácticas tanto individuales y colectivas, donde se comprenden modos de vida, costumbres, tradiciones, lengua, valores, entre otros. Vamos con las costumbres de los campesinos. Aquí los campesinos han seguido cultivando sus tierras, así como lo han heredado también desde sus abuelos y se lo siguen pasando también a sus hijos y a sus nietos. Las tierras van heredadas de generación en generación, cultivan plátano, yuca, maíz, frijol y todos esos conocimientos los van pasando de unos a otros. La política de este resguardo indígena es la siguiente: un secretario, un tesorero y la guardia indígena. La función del gobernador es ser el encargado de velar porque exista el orden en la comunidad y velar por los derechos de todos. La guardia indígena cumple el papel de regulador de las relaciones e interrelaciones de los habitantes. Son la vía mantenedora del orden establecido. Su instrumento de resguardo es el bastón. Su función es de hacer cumplir las reglas y de impartir los según la gravedad de la falta. Ese resguardo aún sigue manteniendo la costumbre en su economía y trabajo, lo cual es la siembra y cultivo de la tierra, otros elementos como son las manillas, collares, también trabajan el bejuco, que elaboran canastos, canastillos, cerillas, que los usan para ello y también para vender. Además tienen entre sus elementos simbólicos de la ritualidad, las mujeres se pintan la cara como símbolo y representativo, también se visten de una forma diferente, como usan la paruma, que consiste en envolver la tela colorida alrededor de la cadera y la amarran con un nudo a la cintura. Sus blusas son con coloridos y con... Y para finalizar, queda por decir que la educación liberadora como proceso emancipador desde la paz y la interculturalidad busca formar individuos críticos, conscientes de su realidad social, capaces de actuar de manera pacífica y respetuosa y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es un enfoque que promueve la transformación personal y social, reconociendo la importancia de la paz y la interculturalidad como elementos fundamentales para alcanzar la educación verdaderamente liberadora. Y muchas gracias.